Buenos días, qué bueno que vinieron. Entonces, hoy vamos a continuar con la serie de estudios Evangelio o Religión, esta serie de estudios sobre el libro de Gálatas. Estamos siendo estudiantes de la Biblia, versículo por versículo. Hoy vamos a ver el versículo, 4 versículos nada más, del Gálatas 2:11 al 2:14. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. El tema de hoy, el título del sermón de hoy se llama El Evangelio crea unidad. Puedes decir que aburrido, me quieren convencer, pero déjame decirte que Dios quiere enseñarte a ti cómo se obtiene unidad y para qué. Tú necesitas unidad para tener éxito en tu vida. Ve el mundo, lo ves despedazándose, matándose unos a otros. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe cómo mantenerse unido. Entonces, cómo mantenerse unido es una enseñanza que no vas a encontrar en el mundo. La única manera de aprender a cómo mantenerse unido es en la palabra de Dios. A ti te urge, a mí me urge, a todos nos urge aprender de la palabra de Dios, cómo mantenernos unidos como planeta. Nos urge como iglesia, para la iglesia en general, en el mundo entero. Vemos cómo las iglesias se destruyen, se atacan, vemos cómo inclusive dentro de los mismos cristianos se pelean, cómo iglesias se caen. También es un mensaje importante para nosotros como iglesia realidad. Tenemos que aprender este mensaje, cómo mantenernos unidos, porque nos vamos a cambiar de lugar, estamos creciendo, y cuando crecemos hay fricciones, hay movimientos, y si no somos maduros, esas fricciones pueden separarnos. Entonces tenemos que aprender como iglesia cómo crecer de manera sana. Y lo que más te va a importar a ti, necesitamos aprender unidad para tu vida. Tú necesitas aprender cómo generar y proteger la unidad. Aunque seas la persona más ermitaña, aunque seas una persona introvertida y te guste la soledad, necesitas saber cómo tener unidad sana. ¿Por qué? Porque quieres tener una familia. Es necesario la familia. Aunque te creas el llanero solitario, déjame decirte que tú vienes de una familia. Vienes de un papá y de una mamá. ¿Okay? Y eso es el plan que Dios tiene para ti. Le dijo a Adán y a Eva: fructifiquen. Entonces, si los patrones que has visto en la vida han sido matrimonios que se pelean y cosas amargas, borra eso en tu mente. Eso es lo que el mundo genera: fricciones, divorcios. ¿Por qué? Porque aprendimos del mundo. Pero el plan de Dios es unidad, familia. A lo mejor tú estás muy bien con tu esposa y tu esposo y dices: a mí no me sirven estos temas. Bueno, a lo mejor tienes hijos y ellos un día, Dios quiere que se casen y tú no sabes de unidad bíblica, y tú quieres tener a tu hijo y a tu hija encerrado en tu cueva toda la vida porque no sabes Biblia. Tienes que saber Biblia. ¿Qué dice Dios? El hombre, no el niño, ¿verdad? El hombre va a dejar ¿a quién? Díganme. A su padre y a su madre. Los va a dejar, no dice se los va a llevar con el cordón umbilical, o se va a traer a su esposo a la cueva del papá y ahí van a vivir por siempre. No. Lo que enseña la Biblia es: el hombre va a dejar. Entonces tiene que ser un hombre. También niñas, mujeres, si se piensan casar con alguien, tiene que ser un hombre de Dios, no un niño o un señor. Un cuerpo de señor, mente de niño. Entonces estas cosas tenemos que ir aprendiéndolas. A lo mejor tú dices: yo no quiero estar unido, me quiero divorciar, me quiero salir de la iglesia. Necesitas el Espíritu de Dios. Porque ¿qué hace el Espíritu de Dios? Reconcilia. La Biblia dice
Mateo, que Dios a los pacificadores los va a llamar hijos de Dios. Entonces, si tú traes ideas de que te quieres separar, ¿de dónde crees que viene esa idea? No es del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que aprender juntos unidad. Voy a leer y luego ya empezamos con el tema. Les dije que es del 11 al 14, pero voy a leer el versículo desde el 8 para agarrar más o menos contexto. Los que hemos estado estudiando este libro, en resumen de un minuto, Pablo escribió esta carta para explicarnos de qué se trata el Evangelio y sobre todo a los Gálatas, porque sí, donde él plantó esa iglesia y que se fue a plantar otras iglesias, se infiltraron falsos maestros que ellos enseñaban una falsa doctrina. Ellos decían, el Evangelio lo empiezas por fe, pero si quieres mantenerte unido a Dios y que Dios te bendiga y ser hijo, ahora necesitas implementar tradiciones religiosas. Y Pablo escribió esta carta para decir, no, lo que necesitas para mantenerte hijo de Dios, en comunión con Dios y bendecido por Dios es el mismo Evangelio por fe. La fe que te salvó el mismo día te va a salvar siempre. Entonces, por eso escribió esta carta. Entonces, Pablo escribió esta carta para defender su mensaje y su apostolado, porque decían, los enemigos de Pablo decían que su mensaje era chafa y que él era chafa. Entonces escribió esta carta y por eso él fue con los discípulos, Pedro, o con los discípulos originales, por así decir, y hicieron que se supiera público que ellos compartieron el mensaje y coincidieron. Por eso escribió esta carta. Entonces ya todo el mundo, nadie puede decir que Pablo no era de los buenos. Y ahí nos quedamos. Es donde voy a empezar a leer. Entonces, voy a leer de Gálatas 8 al 14. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Ahora sí vienen los versículos nuevos. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, quien es el maestro de todo, que nos guía en la verdad, que Él explique, predique y enseñe tu palabra conforme a tus planes, conforme a tu gloria, conforme a tu verdad. Para tu gloria. Ven y habla a tu pueblo. Provee a tu pueblo de tu palabra. Para tu gloria, en tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Ok, aquí, ¿qué pasó? Unos versículos antes, la vez pasada vimos que Pedro y Pablo coincidieron en el mensaje del Evangelio. Ellos dijeron: empiezas por gracia y te mantienes por gracia. El mensaje, técnicamente ellos estaban en sintonía. Pero nos damos cuenta que el hecho de que tú sepas algo, teóricamente, no te hace que en la práctica lo hagas bien siempre. El hecho que lleves un año de cristiano, 2, 5, 10, 20, no te garantiza que por default vas a aplicar el cristianismo a la perfección.
Y era lo que Pedro estaba pasando con él. Él en su mente entendía perfectamente el Evangelio, pero en la práctica no lo llevó a cabo. Y era lo que estaba sucediendo aquí. Pedro empezó a comer con los gentiles que estaban ahí. Los gentiles, ¿quiénes son? Los que no eran judíos, ¿ok? Cuando digamos gentiles es los que no son judíos. Y comer, tú dices, pues no significa nada, pero en esos tiempos era algo muy importante. Era casi como si tú te tomas una foto con alguien y la subes a Facebook. Así de importante. Ya ves que con nadie, no te tomas fotos con cualquier persona y la subes. ¿Con quiénes te tomas fotos y las subes? Con aquellas personas que quieres que se te relacionen, ¿verdad? A aquellas personas que les das valor, aquellas personas que les admiras, que les aprecias y no te importa que todo el mundo sepa que somos amigos. Subo esta foto. En esos tiempos no había Face. ¿Qué había? Comida. Era su entretenimiento, su actividad social más importante. Y ahorita nosotros tenemos una relación con la comida muy utilitaria, comemos todos los días, comida rápida todos los días, McDonald's, Wendy's y así. En esos tiempos no había eso. Entonces no era como que muy común tener comidas espectaculares. Casi siempre comían siempre lo mismo. Y nada más cuando hacían comidas especiales era algo muy importante para ellos. Entonces Pedro empezó a comer con los cristianos gentiles. Y para ellos era muy importante porque además para un judío ellos no podían comer con los gentiles. No nada más por lo que implica lo que ya te expliqué, sino porque el judío, por la ley de Moisés, si comías con un gentil te hacías ceremonialmente impuro. Y eso te cortaba de la vida espiritual del pueblo de Israel, que para ellos era todo. Entonces era muy importante para estos gentiles judíos que Pedro, el apóstol Pedro, comiera con ellos. O sea, se sintieron muy bien. Pero luego llegaron unos amigos de Santiago, alguien que Pedro sabía que, híjole, ellos como que son bien conservadores, y para ellos, sí, ellos no han entendido del todo el Evangelio, y ellos insisten que tienes que aplicar estas tradiciones religiosas. Y se vio en esa situación incómoda Pedro. ¿Y qué hizo? Pues dijo, no, ya no me voy a juntar con esto. Borró la foto de Facebook, los bloqueó y no le importó el sentimiento de ellos por quedar bien con los religiosos. Y para Pablo, que entendía perfectamente el Evangelio, vio que estaba mal y que era una hipocresía. Entonces empezamos, eso es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces ahí en el versículo 11, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Ahí la lección número 1, tenemos que aprender como cristianos, no tenemos que quedar bien con todo el mundo. Va a haber momentos donde vamos a tener que enfrentar, no pelear, ¿ok? Muy diferente, porque muchos de nosotros como cristianos, sobre todo las mujeres, voy a explicar por qué, a veces caemos en este lugar donde, ay, no le voy a decir nada porque pobrecito, no quiero que se sienta, no lo quiero hacer sentir mal, y te empiezas a comprometer con todo el mundo, con la bandera de que pues, soy cristiano, soy buena gente y no quiero que se sientan mal. ¿Te imaginas si Pablo hubiera pensado así? El Evangelio no hubiera llegado a nuestros días, hubiera llegado deformado, lleno de hipocresía. Va a haber momentos en tu vida donde te tienes que enfrentar, poner un alto, decir no, sin pelear. Tienes que hacer eso, no tienes que quedar bien con todo el mundo. Con el que tenemos que quedar bien, ¿con quién es? Con Dios. Con Dios y con Dios. Porque cuando quieres quedar bien con todos, les vas a hacer un daño a ellos, a ti, y no quedas bien con Dios. Ay, no le voy a decir nada a mi hijito que está dormido a las 3 de la tarde porque no se vaya a sentir mal. Mejor yo le hago su ropa, yo le hago su trabajo, yo le marco al jefe y le digo que no va a ir. ¿Lo vas a echar a perder? Con mi esposo, me tiene toda la semana, pero llega el día de la oración y se hace el sentido, ya te vas a esa iglesia.
y por quedar bien con mi esposo no voy 1 hora a la oración de la semana. No, va a haber días que como cristiano, como Pablo, tenemos que enfrentar, decir no y decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque queremos quedar bien con Dios. Eso es lo número 1 que tenemos que entender para tener una unidad buena. Porque si te empiezas a condescender con todas las personas según tú, para que no se ofendan, que no se sientan, y mantener la fiesta a gusto, al final eso te va a destruir. Va a destruir tu relación. Vas a echar a perder a tu esposo, vas a echar a perder a tu esposa, vas a echar a perder a esa persona que estás sobreconsintiendo, tratando como Dios, la vas a echar a perder y vas a echar a perder tu relación. Y fue lo que hizo Pablo. Tuve que enfrentarlo cara a cara. Otra vez, no pelear, pero sí defender lo que es correcto. Y luego, porque él estaba muy equivocado en lo que pensaba, ¿no? Ya vimos que pensaba lo mismo que Pedro, pensaban los dos en el Evangelio, que era lo correcto. Estaba equivocado en lo que hacía. Esa es la lección número 2. Saber algo no quiere decir que no te puedas equivocar en la práctica. Eso que nos deja de enseñanza, que tenemos que ser humildes. Aunque seas el don pastor, el líder, el levita, lo que tú quieras, el doctor, el licenciado, tenemos que tener una actitud humilde. Porque el que sepas las cosas no quiere decir que no te puedes equivocar. Y muchas veces esa es la razón por la cual no tenemos unidad con los demás. Porque tengo estos estudios, tengo estas credenciales, yo tengo esta experiencia, y ya te sientes la divina gracia. Y esa actitud de soberbia te va a impedir conectar con los demás. Tenemos que ser humildes, y eso lo vimos la semana pasada. Jesús, siendo el Dios del universo, fue humilde. Si Él, siendo Dios, fue humilde, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? No somos ni Brad Pitt, ni nadie. Y Brad Pitt delante de Dios no es nadie. Entonces hay que ubicarnos. El que sepas algo no quiere decir que no te puedas equivocar. Todos nos podemos equivocar. Es lo más normal del mundo. Por eso es muy importante, y nosotros queremos que como iglesia empecemos a desarrollar amistades íntimas entre ustedes. Miren, yo no puedo ser amigo íntimo de cada uno de ustedes. El pastor Abraham no puede ser amigo íntimo de cada uno de ustedes. No podemos, es imposible. Jesús no era amigo íntimo de sus 12 discípulos. Sí eran sus amigos, pero él tenía 3 amigos íntimos. Normal. Nosotros queremos que tú desarrolles amistades íntimas con otros cristianos, y que coman y se edifiquen y estén unos con otros. ¿Por qué? Porque cuando haga falta, ese amigo íntimo cristiano que te ama, que conoce la palabra, te puede animar. Cuando ve un patrón destructivo en tu vida, él, tu amigo íntimo, te va a poder decir: ¿qué está pasando en tu vida? No esperes que los pastores hagan eso por ti. Sí lo podemos hacer de vez en cuando hay cierta amistad y confianza. ¿O te gustaría que el pastor Abraham vea algo? Oye, hermanito, esto y lo otro. No, no te gustaría. Es más, si te pasa eso, te asustas y luego vas a decir: ya empezaron de religiosos. No quieres eso, ¿verdad? Pero por eso la iglesia tiene que estar unida, y unidos entre ustedes. Somos ladrillos con ladrillos que se unen a través del amor. Tengan relaciones íntimas entre ustedes, poco a poco. Vayan viendo quién es mi mejor amigo, en quién puedo confiar. Como pastores, nosotros, Dios espera que entre ustedes tengan las mejores relaciones del mundo. No estoy diciendo que ya se aventuren, ve conociendo poco a poco a la persona, averigua si es cristiano. El hecho que esté aquí no quiere decir que es cristiano. Por observación. Miren, para instalar un pastor, la enseñanza bíblica es: obsérvalo bastante tiempo, y si es apto, instálalo. ¿Cuánto más para escoger un esposo? Para escoger una esposa, para escoger un mejor amigo.
No nomás, ay, es cristiano, me caso con él. No, obsérvalo, ve su vida a través del tiempo. Ora en las buenas, ora en las malas, cuando está enfermo, cuando le va bien, cuando le va mal, se mantiene fiel, firme. Si es cristiano, puede ser un mejor amigo íntimo. Te puedes casar con él. Hoy el mundo no hace eso. Dice, es mujer, está guapa, ya es mi novia. Es hombre rico, me caso. ¿No? Ve cómo está el mundo. Tú ves los matrimonios fuertes, unidos. No, ¿por qué? Decidieron así, en la carne. Pero si decides, basado en la palabra de Dios, observando, eso va a generar relaciones fuertes. Nosotros esperemos que entre ustedes, en un futuro, cuando ya se confirmen, vean que son cristianos, se casen entre ustedes, tengan negocios entre ustedes, salgan cosas buenas entre ustedes. Unidad. Pero tiene que haber amistad primero. No se aíslen. Al contrario, Dios espera que tengas amigos íntimos. Se necesita humildad. Versículo 12. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica que insistían en la necesidad de la circuncisión. Lección 3. El miedo y la crítica y la presión social no deben de guiarte. Muchas veces como cristianos nomás nos guiamos por eso, por la presión social, por la crítica, por el que dirán. Tú no te debes de dejar guiar por eso. ¿Por quién te debes de dejar guiar? Por Dios. Por eso tienes que orar todos los días, leer su palabra. Eso es lo que te debe de mover. No hay nada más horroroso y patético y religioso. Alguien que no ora, alguien que no lee su palabra, la Biblia, pero sí anda ahí cuidándose de que la crítica y de qué van a decir los demás y guácala. Eso te va a convertir en una persona religiosa. Y por eso el mundo, ¿qué dice el mundo de los cristianos? Hipócritas. Jesús no era hipócrita. Nada hipócrita. Algo estamos haciendo muy mal en el cristianismo hoy. Para que el mundo vea a los cristianos y diga, ¡qué hipócritas! Quiere decir que no estamos siguiendo bien a Jesús. Quiere decir que no estamos siendo guiados por su Espíritu, y si estamos siendo guiados por la crítica y la presión social. Criticamos y luego ven nuestra vida y es un asco, y por eso nos dicen hipócritas. Nosotros tenemos que eliminar ese estilo de vida y dejarnos guiar por Dios, por su palabra. Quitar querer imponer tradiciones religiosas a la gente. No las pongas. Si Dios no te las pone a ti, no te las puso a ti para hacerte hijo, tú no se las pongas a la gente. ¿O qué? Jesús, ¿qué le dijo al asesino que estaba colgado con él, que creyó en él? Dijo, bájate, circuncídate, pórtate bien, sé buen cristiano, usa falda larga, canta alabanza con chelos. No le puso ninguna restricción, no le dijo deja de tomar, no le dijo nada. Le dijo, porque Cristo en mí vas a estar en el paraíso conmigo hoy. Y nosotros a veces como cristianos les ponemos cargas e imposiciones a los demás. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque a mí eso me gusta, porque yo soy así. No hagamos eso. Ahora, en este punto tenemos que tener un marco firme y hablar ciertos matices. Fíjense lo que estaba pasando. Pedro estaba con gentiles, o sea, por así decir, cristianos nuevos. Y él, por pura presión, no le importaron los cristianos nuevos y quiso quedar bien con cristianos religiosos. Ahí es donde no te debe de importar quedar bien con ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no me va a importar nada nunca nadie de los demás? No quiere decir eso. Tenemos que entender el matiz.
Va a haber momentos en nuestra vida donde sí nos debe de importar lo que otros piensan, pero ¿quiénes? Los cristianos religiosos, no. Los débiles en la fe. Ellos sí nos deben de ocupar y preocupar. Lo que pueda ofender a ellos. No como si fueran nuestro Dios, pero sí como si son hermanos débiles en la fe. Pero para entender ese matiz de que es un hermano débil en la fe, antes de decir, quiero que sepas que tú, que estás escuchando, no eres débil en la fe. Entonces no te consideres débil en la fe a ti mismo. Pastor Abraham ya estaba hablando de la fe, todos tienen medida de fe. Tú no eres, si ya crees en Cristo, no eres débil en la fe. Entonces tú no debes de andar por la vida buscando a ver quién te ofende. Así, mira, ese hermanito se tomó una cerveza, ya por eso ya no creo en Jesús. Eso es el término de piedra de tropiezo. Algo que evita que tú pongas tu confianza en Cristo. Entonces tú no eres débil en la fe. Tú no debes de andar de asustadizo, de, voy a una fiesta y porque bailaron, yo ya no creo en Jesús. No, eliminemos esa actitud. No eres débil en la fe. Las acciones de otros no te deben de afectar a ti. ¿Ok? Nadie es débil. Ustedes que ya son creyentes no son débiles en la fe. Los débiles en la fe son aquellos que no creen en Jesús, que apenas ni saben nada. A lo mejor tu familiar, que apenas medios creen en Dios, pero no tanto. Esos son los débiles en la fe. Con ellos tenemos que tener ciertas consideraciones. No con hermanos cristianos confirmados o gente religiosa. Con ellos no, como Pablo. Fíjate, ahí. Fíjate lo que dice 1 Corintios 8, del 7 al 8. Esto es muy importante porque muchos de los dramas en la vida del cristiano se basan en esto, en no entender estos matices. Fíjate lo que dice aquí. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que es ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si lo comemos y no ganamos nada si no lo comemos. Está explicando el Evangelio. O sea, nada te salvó más que la fe en Cristo.